Bueno, cambiamos de tema, ya tenemos a los protagonistas aquí en los estudios de Prensa TV. Le doy la bienvenida al secretario general de Judiciales, Omar Maldonado. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, buen día a la teleaudiencia. Gracias por la invitación, Bienvenido. por la oportunidad de poder difundir nuestras inquietudes. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es el panorama de, bueno, la realidad, por lo menos, que están viviendo los trabajadores judiciales, teniendo en cuenta que hubo una acordada, hubo incrementos, si mal no recuerdo, de un 25% en los haberes en forma retroactiva, pero que ustedes no están percibiendo o están percibiendo en un porcentaje que es menor ahora, ¿no? Que creo que no superaba el 8%. Bueno, lo describiste medianamente en función de la información que seguramente les está llegando a ustedes, pero lo que ocurrió es lo siguiente: el gobernador de la provincia había otorgado una mejora salarial para toda la planta estatal de la provincia, lo hizo con planilla adicional en un equivalente de un 12%, más una cifra en negro de 171.000 pesos. En el caso del Poder Judicial, que no tenemos paritarias convencionales porque no tenemos convenio colectivo, la Corte, luego del diálogo que mantiene con nuestro sector, escucha nuestra inquietud, nuestro planteo y otorgó una mejora en planilla adicional, sin cifra en negro, de un 17% en planilla adicional de febrero. Sí. Con ese porcentaje, ningún trabajador llegaba a la cifra que decía el gobernador Jaldo de 402.000 pesos. En ese momento solamente se llegaba a 378.000 pesos como sueldo ingresante, a lo cual la Corte agregó un 7% sobre aquel 17, lo que da precisamente un 24 y algunos céntimos, que aún tampoco le permite al trabajador judicial ahora en abril llegar a la cifra que dijo el gobernador Caldo de 402.000, sino está en 400.990 ¿Cuál es pesos. el sueldo promedio de El un...? ingresante en el Poder Judicial actualmente es 400.997, que son los sueldos testigos, con lo cual todas las paritarias provinciales y el país se toman como referencia el sueldo ingresante, que es el que te digo, 400.997, que no solo está por debajo de lo que dijo el gobernador Jaldo, sino que está gravemente por debajo de lo que indican las canastas básicas alimentarias, ¿no? Casi 750.000, 800.000 pesos solo alimentos. Y vemos que la canasta total, que incluye vivienda, alquiler, transporte, salud, educación, supera el 1.500.000, casi los 2 millones de pesos, según índices oficiales del INDEC, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes como organización Bueno, sindical? lamentablemente esto nos pone en una escala de que, aunque parezca inaudito decirlo, los trabajadores judiciales, como parte de la sociedad, cree que somos trabajadores privilegiados, millonarios, estamos por debajo de los índices de inflación y de pobreza. Incluso estamos planteando ante la Corte numerosos petitorios donde tenemos la exigencia de una nueva actualización salarial para abril, mayo y junio. Nuestra pretensión es lo más cercano a un 50% mensual. Dentro de eso dialogamos con la Corte a ver a qué número podemos arribar, ¿no?, para este mes de abril. ¿Qué les dicen desde la Corte? Por lo pronto, teniendo en cuenta que el Poder Judicial no es independiente plenamente, depende en cierta medida del Poder Político de turno, en esta oportunidad es la ocasión de que debe esperar. Pero digo, la define. Corte maneja un presupuesto, independientemente de de los indicadores o lo que le pueda recomendar el Poder Ejecutivo, ¿no? Me parece que tiene un presupuesto. Tal cual, tiene un presupuesto para funcionamiento y demás, pero en el tema salarial siempre hay una dependencia, que no salir de lo que la provincia rige para el resto de la plantilla estatal, que en este caso no se logró, no se llegó a 402.000 pesos. En ese sentido, precisamente la primera respuesta de la Corte es esperar qué hace el gobierno con la nueva paritaria. Y recordemos que el gobernador Jaldo dijo que iba a haber diálogo ahora en abril. Tuvimos oportunidad de hablar con el gobernador el otro día en La Cocha, cuando se inauguró un juego de paz, y nos dijo que seguramente esa convocatoria para los otros estatales sería la última semana de abril, lo cual da cuenta que también deberemos estar esperando más o menos ese tiempo para ver en qué medida la Corte escucha cómo arregla el gobierno, y sobre esa base ver si logramos 1 o 2 puntos más, porque nosotros no estamos recibiendo esa cifra de 171.000 pesos, solamente porcentajes al básico, teniendo en cuenta que los jueces no pueden cobrar cifra en negro por cuestión constitucional. Así que hicimos asamblea ayer en Concepción, hoy acá en San Miguel, evaluando la posibilidad o no de decidir un paro para el 30 de abril, el próximo lunes, cosa que mañana y pasado lo resolveremos en las próximas asambleas. E incluso esta tarde tenemos una convocatoria para acá, la capital, a las 18 horas en la sede de ATE, donde vamos a estar en una intersindical con ATEP, con ATE, con municipales, con quienes vamos a compartir esta problemática de las paritarias también, ¿no? Vos dijiste ahí, los jueces no pueden recibir sumas en negro, porque, bueno, tiene que estar todo registrado.
Y uno de los temas que se discutió en los últimos tiempos es los jueces o los hombres y mujeres del Poder Judicial deben pagar el impuesto a las ganancias. ¿Qué opinás de esto? Bueno, en el Poder Judicial se vino pagando impuestos a las ganancias. Esa también hay que desmitificar un poco la información que llega a parte de la sociedad que cree que, primero, los trabajadores somos privilegiados o millonarios y que no se paga impuesto a las ganancias. Los trabajadores pagan impuestos a las ganancias. Se paga impuesto a las ganancias de acuerdo al mínimo Sí. al que indique en el momento. Desde la época del gobierno, para ser preciso en fecha, no por una crítica política, sino desde el ingreso del gobierno de Macri, se amplió la gama de trabajadores que pagaban impuestos a la ganancia, particularmente magistrados, jueces y defensores, y uno que otro funcionario de jerarquía. Pero los jueces no pagaron impuestos a las ganancias. Sí, sí, por eso digo, anteriormente no se pagaba, luego se implantó desde el gobierno de Macri. Nosotros como trabajadores, sí, en algún año atrás planteamos un amparo porque en la justicia federal los trabajadores, para dar una definición más doméstica, el trabajador raso no paga impuestos a las ganancias en el Poder Judicial. Bien. La magistratura hubo altibajos donde siempre estaba pagando. Desde el gobierno Macri se pagó, luego se volvió a modificar, hoy todavía no se está pagando porque bueno, se levantó el impuesto a las ganancias, está en la expectativa de que obviamente el gobierno nacional apunta sobre la gente de la diplomacia y del Poder Judicial. Nosotros consideramos que para el tema del trabajador el salario no es ganancia, el salario es la percepción de un trabajo y no debe estar ¿Esto cargado. también le plantearon al gobernador o le van a plantear? En realidad al gobernador... Digo porque es una posición política también donde no nos olvidemos, de acuerdo a la información, el gobierno nacional de alguna manera condiciona y dice, ustedes quieren, no sé, tal porcentaje en coparticipación federal, bueno, apruébenme en la ley y está incluido el impuesto a las ganancias, de retomar con el Sí, impuesto la a las verdad que ganancias. nosotros pretenderíamos como trabajadores que no se aplique este impuesto a las ganancias, ya lo manifestamos en ocasiones anteriores, en enero y febrero, respecto a la política económica nacional, pidiéndole a los diputados nacionales de la provincia y a través de ello al gobernador, incluso hemos enviado carta documento donde le requeríamos de que tomen una actitud en defensa de los trabajadores, evitando este tipo de impuestos, porque evidentemente la devaluación, la recesión en la que estamos sometidos está sepultando el sueldo de todos los trabajadores estatales y los judiciales no somos la excepción. Hoy estamos a último en la escala salarial de sueldos ingresantes testigos en la administración y esto no es una crítica a los otros estatales, al contrario, aplaudimos todas las mejoras y todas las conquistas que nuestros hermanos estatales consiguen, tales como por ejemplo extensión horaria, horas extras, presentismo, capacitación, conectividad, todas esas cosas nosotros desarrollamos pero no cobramos. ¿Hay ñoquis en el Poder Judicial? No, no, no. Porque también son parte del Estado, pero uno por ahí ve y dice, sí, bueno, las mismas expresiones del vocero o de Javier Milei diciendo que son todos ñoquis, que quiere correr no sé cuántos miles porque no está definido, digamos, y el Poder Judicial es como que no se toca, tiene otra mirada, ¿no? Sí, yo creo que el Poder Judicial, en particular en la provincia y el sector que represento, evidentemente no tenemos trabajadores ñoquis, al contrario, tenemos trabajo. En el Poder Judicial de la provincia te digo algo que quizás no presta atención a la sociedad, se trabaja gratis. Ajá. Gratis. Y te explico, hay una acordada reglamentaria del año 91, la 234 del 91, que manda a los trabajadores judiciales a trabajar gratis, 10 horas semanales. Y lo que es curioso, en el Poder Judicial, donde vos como ciudadano, la teleaudiencia, los trabajadores, van a pretender hacer valer su derecho porque fueron quizás ¿Por qué maltratados. decís gratis? Porque no se pagan horas extras. No, porque manda a trabajar 10 horas semanales sin derecho a exigir retribución. Textualmente lo dice el artículo 115. ¿Y se está aplicando eso más? Desde el año 91. Y se excede porque cuando vino la pandemia y cuando vinieron las reformas de los códigos, se hacía trabajo home office y jueces y funcionarios, algunos malos compañeros, no respetaban el horario de desconexión, no respetaban el horario, y la Corte sacaba una recordatoria que recuerden la vigencia que son solo 10 horas semanales gratis. Gratis. Si lo dudan, lo invitamos a que revisen la acordada 234 del 91. El trabajador judicial cobra sueldo básico, antigüedad y el título que tuviere, primario, secundario, terciario, universitario, nada más. Hacemos hora extra, no cobramos. Extensión horaria, no cobramos. Capacitación, no cobramos. Conectividad, no cobramos. Vos haces trabajo con Office, en tu casa se te rompe la computadora, la pagás de tu bolsillo. Se te rompe tu celular o lo tenés que actualizar, la pagás de tu bolsillo. El Estado no cubre nada de esto. Esto es la vida del Poder Judicial. Mucha gente cree que el Poder Judicial, en particular los empleados, vuelvo a decir, somos privilegiados,
Sin duda que si vamos a entrar en lo odioso comparación, que es la comparación, claro. sin duda que si obviamente hay sectores que están peor que nosotros, no hay ninguna duda, pero debe saber la sociedad que en el Poder Judicial tenemos más obligaciones que derechos, y es grave porque el Poder Judicial es el último mojón de la sociedad, va a pedir que se hagan valer sus derechos. Acá está prácticamente diciendo casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, nosotros decimos que lamentablemente la Corte debe atender esta cuestión, el gobierno debe prestar atención al Poder Judicial. Nosotros planteamos hace muchos años... O sea, que legalmente en esa acordada te están explotando en 10 horas gratis, digamos, es explotación laboral. Más claro no lo podías decir, Diego, tal cual. Más claro no lo podías decir, porque son 10 horas gratis. O sea, yo pregunto, ¿quién trabaja gratis? 10 horas que se exceden. Sí. Te vuelvo a decir, porque en el armado de un equipo, en las oficinas judiciales, uno interactúa, tiene cierta familiaridad, se hace amigo, como vos en tus compañeros acá, y hay veces que te dicen, che, nos quedemos 2 horas más, y te quedás, porque uno trata de convivir y de relacionarse en el lugar de trabajo, pero hay gente que abusa, que maltrata psicológicamente. Desde la creación de los ministerios, ni qué decirte, la presión psicológica y la persecución y el apriete que hay en los ministerios fiscal y de la defensa. Ten en cuenta... Es grave lo que estás diciendo, ¿no? Y bueno, pero es una realidad. Si la realidad es grave, lo tomo. No, digo, es grave esto, persecuciones, apriete en los ministerios, en toda la provincia. Sí, sí, porque primero se inventaron la figura de los nombramientos de contrato de 3 meses o de interino. A ver, si a vos te nombran... teniendo en cuenta que el desocupado, con la frase de que la necesidad tiene cara de hereje, y te dicen, mira, te tomo, pero por 3 meses, no lo despreciás, lo tomás. Claro. Pero si 3 meses se hicieron 2 años, interino, y se hicieron 9 años, interino, y vos estás con una espada de Damocles, que vos no sabés cuándo te cortan o no te cortan el contrato, y ha ocurrido. El 1 de febrero, el Ministerio Fiscal ha dejado cesante a 50 familias, el Poder Judicial de la provincia, en el Ministerio Fiscal de la provincia, porque no ha renovado los interinatos o no ha renovado esos contratos. Con gente que venía, tenían con gente que venía con 1 antigüedad. año, con 9 años, con 8 años, con 7 años. Vos te imaginas, personas capacitadas, especializadas, porque el sistema te obliga y te exige capacitarte, y con un presupuesto familiar. Sí. Llegamos al extremo de un caso en particular que estuvo al borde de un suicidio. Tuvimos que intervenir con nuestro equipo médicos técnicos para colaborar y apoyar porque la familia estaba destruida, 9 años de antigüedad. Entonces, no hay criterio, ni hay humanidad, ni hay solidaridad. En este sentido, debe desaparecer la figura. Me imagino que debe ser complicado, Omar, denunciar al rol también que cumple el Poder Judicial sobre estas cosas, digamos, apriete, persecuciones. Y por eso es mucho más fácil quizás denunciarlo públicamente, ¿no? Sin duda es difícil. A estas 50 familias desde el sindicato nosotros lo invitábamos a hacer un planteo de un amparo con una medida de no innovar y acompañarlo en una manifestación, y de los 50 no apareció uno por el temor que vos manifiestas. Sin duda es esto, pero nuestra obligación como sindicato es remover todos los obstáculos que impiden la plena realización del trabajador, y para eso fuimos elegidos. Tenemos la representatividad que nos dan los votos y el apoyo de nuestros afiliados, y si lo tenemos que decir públicamente o lo tenemos que hacer formal, necesitamos para hacerlo formal la aceptación del que tiene el padecimiento. No lo podemos volcar y, como se dice comúnmente en la casa, quemarlo si él no quiere. O sea, claro, yo no te puedo obligar a vos a hacer una denuncia que vos no quieres hacer, porque quizás vos tienes otra alternativa de pensar que quizás por otro camino puedo volver, y nadie ha vuelto ni va a volver. En el Ministerio de Defensa pasa algo similar. No se renuevan. La excusa desde el Poder es que, bueno, son contratos, bueno, es que son interinatos, pero son figuras ilegítimas e ilegales. No debería el Poder Judicial corregir esto. Nosotros hace muchos años, desde la época, para ubicarnos en el tiempo, del gobierno de Bussi, hemos planteado un proyecto de autarquía del Poder Judicial con el acompañamiento de un estatuto del empleo judicial. En la provincia, a nivel estatal, somos los únicos que no tenemos estatuto. Sanidad lo tiene, educación lo tiene, vialidad lo tiene, la policía tiene sus reglamentos. Nosotros nos aplican supletoriamente el estatuto del empleo público. Tenemos acordada, donde la Corte lamentablemente legisla, no es su tarea, pero legisla a través de esta acordada. Por eso está la 234 del 91, trabajando 10 horas gratis. Creemos que es necesario que el Poder Judicial de la provincia, y los legisladores tienen parte en esto muy importante y son responsables de que sea o no sea, de tener la autarquía del Poder Judicial plena para que el Poder Judicial logre tener su independencia absoluta. ¿Qué otras deudas pendientes tiene hoy la justicia tucumana?
Bueno, con ustedes, digo, con los trabajadores y también con el rol en el funcionamiento, ¿no? Día a día. con los trabajadores bastante, porque te vuelvo a decir, son más obligaciones que derechos, fundamentalmente el no respeto a la carrera judicial, tenemos mucha desigualdad y mucha injusticia en cuanto a la promoción, al ascenso, para lo cual tenemos un proyecto de permanencia en el cargo, después de 2 o 3 años, si no te ascendieron, que te paguen un ítem, existen poderes judiciales de otra provincia, el presentismo, que en otras reparticiones del Estado de la provincia y en otros poderes se paga, acá no se paga, se dice que es obligación del trabajador, sí, sin duda que es obligación, pero es un aliciente, un incentivo para que el trabajador evite, digamos, incumplir y llevar un dinero más que es paliativo para el sueldo. Y se paga en la administración pública de la provincia y se paga en otros poderes del Estado. También tenemos el tema de las capacitaciones. Hay desigualdades dentro del Poder Judicial, hay sectores a los que se los obliga a capacitar y se le paga. Y hay sectores de trabajadores donde se lo obliga y se lo obliga. Y no se le paga. O sea, sería corta la mañana para poder expresar. O sea, la justicia injusta, podríamos decir. Y lamentablemente, te decía, en casa de herrero, cuchillo palo, podríamos con un poco, y es sencillo, te digo, Diego, si nos sentáramos las partes interesadas y nos respetaran como tal, aplicando el sentido común, resolveríamos muchas cuestiones. Tenemos un proyecto de la ciudad judicial, sí, como está ocurriendo en la Banda del Río Salí. El día que se aprobó la creación de la Ciudad del Este, de la Banda del Río Salí, el mismo día aprobaron, la legislatura, estuvimos presentes ambas partes, aprobaron la necesidad de crear una villa judicial en construcción, porque tenemos 16 locaciones, 16 edificios alquilados en construcción para la jurisdicción del centro judicial. El costo, el significado económico. Bueno, está aprobada la ley, quedó allí en el despacho del ex gobernador Mansur. Tuve oportunidad de comentárselo al gobernador Jaldo el otro día en la Cocha, quedamos en verlo a través del secretario de Justicia y otras áreas. Obviamente hoy la situación económica es excusa para muchas cosas, pero es necesario tener un edificio reorganizado en el sur, sí, porque la banda lo está desarrollando. Estoy hablando de algo que a pesar de la situación económica no se ha parado, se está trabajando y bienvenido que así sea. Pero ¿no? que además es necesario, ¿no? Para mejorar obviamente el funcionamiento. Omar, te agradecemos obviamente de Prensa Multimedios tu participación y que hayas podido llegarte aquí hasta los estudios. Seguramente vamos a tener más oportunidad para seguir desarrollando y hablando de estos temas que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Del mundillo de la justicia, que es la que la acercan y la mejoran los propios trabajadores. No estamos hablando de jueces, ni de fiscales, ni de funcionarios, estamos hablando de los trabajadores. Al contrario, Diego, agradecerte a vos, al equipo, a la producción, a Moni, a todo el equipo, la verdad muy agradecido porque estas oportunidades no se vienen dando hace mucho tiempo, más que pertenecemos al interior. Nuestro sindicato es provincial, pero como mi domicilio personal es Concepción, se dice Judicial del Sur, no, pero representamos a toda la provincia. Bueno, nos conocemos hace muchos años, Diego, te agradezco esta oportunidad, te felicito por el espacio, lo conocemos y muy agradecido a la asociación también, que es un sector trabajador que lucha también por sus reivindicaciones, a quienes también apoyamos. Muchísimas gracias.